Shalom, la paz, hermanos. Qué alegría, de verdad, me da mucha alegría que nos escuchen en la meditación de la palabra. Y más le da alegría a Dios cuando tú escuchas su palabra. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu vida no se reduce aquí. Tu vida tiene una plenitud, una proyección para una eternidad. Para una eternidad que esperemos sea en el paraíso. Porque habrá algunos hermanos que lamentablemente su eternidad puede ser en el infierno. Algunos que no conocen la revelación de Dios creen que el infierno ha de estar vacío, que porque Dios es misericordioso nadie se va a condenar. Cuidado, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y Jesús nos previene, no quiere que nadie se condene. Pero hay hermanos que rechazan la salvación de Dios. Hoy el Señor nos va a decir una palabra muy importante, porque Dios quiere que estés en el paraíso, Dios quiere que estés en el cielo. Escucha lo que el Señor hoy te quiere decir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, ya sabía que eres un hombre duro,
que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra el Señor nos dirige, muy interesante, porque el Señor dice que llama a sus siervos de confianza. Y los siervos de confianza son aquellos a quienes el Señor ha llamado a su iglesia católica. Tú no eres cualquiera. El Señor tiene muchos siervos, musulmanes, sintoístas, budistas, protestantes, tiene muchos siervos. Pero tú eres de los de su confianza. Y como va a salir el Señor, a ti te confía sus bienes, son del Señor, no son tuyos. A unos 5 millones, a otros 2, a 1, según la capacidad. Si eres muy inteligente, a ti Dios te ha dado más bienes, te ha dado inteligencia, posiblemente estudiar una carrera, una maestría, un doctorado. Tal vez te ha dado muchas empresas para manejar, porque tienes más capacidad. A lo mejor Dios te ha dado muchos hijos, 7, 8 hijos, porque tienes más capacidad. No son bienes tuyos, son del Señor. Otro tiene menos capacidad, solo le dio 2 millones. A lo mejor no pudo estudiar tanto, a lo mejor no le dio tanto dinero, le ha dado lo indispensable, lo básico, le ha dado 2 hijos, le ha dado un matrimonio, pero te ha dado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Te ha dado 2 millones. A lo mejor tú eres el más pequeño, el que no pudiste estudiar, el que no eres intelectualmente tan brillante. A lo mejor eres medio torpe para hacer las cosas. A lo mejor el Señor no te ha dado mucho, te ha dado a lo mejor nada más un hijo. ¿No te va a exigir tanto? Al que Dios le da más, le va a exigir más. Al que le ha dado menos, le pedirá menos. Y dice que el Señor te entrega sus bienes y se va a tierras lejanas. Hay unos que han recibido mucho y se han puesto a trabajar para su Señor, no para ellos. Para su Señor. Te dio inteligencia, hermano, ¿qué estás esperando para ponerte a estudiar? Te dio habilidad para trabajar, deja la pereza, ponte a trabajar para tu Señor. Tienes facilidad de hablar, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no catequizas? Para tu Señor. Te dio inteligencia, incluso te ha dado bienes económicos. ¿Por qué no los pones al servicio del Señor para ayudar a los pobres, para ayudar a tu iglesia, que al final son para el Señor? Todo lo que tú has recibido, hermanos, trabájalo para Dios. Te ha dado hijos, felicidades.
trabajen esos hijos para la gloria de Dios, que esos hijos amen a Dios, tengan los valores de un cristiano. No es por ti ni para ti, es para el Señor. Todo lo que tienes es para la gloria de Dios. Incluso si te ha dado dinero, no todo el dinero es para ti. Tienes que ponerlo a trabajar en los pobres. Fantástico cuando regrese Dios y te pida cuentas. A ver, ¿qué hiciste? Y le puedas decir: Señor, me diste inteligencia y con esa inteligencia hice esto, hice estos estudios y con esos estudios he ayudado a tanta gente. Me diste estos hijos, Señor, me diste muchos hijos que son una verdadera bendición. Estos 7, 8 hijos que me has dado, y todos no solo tienen carrera, sino que son hombres y mujeres de valores, de principios, que han formado sus familias y familias con valores cristianos. Ninguno de mis hijos es borracho, ninguno es adúltero y todos sirven a tu iglesia. Estos son los frutos. Y el Señor te diga: felicidades, puesto que has sido bueno en las cosas pequeñas, te voy a dar las cosas grandes. A lo mejor el otro solo tiene 2 millones. ¿Y qué le dirás? Señor, mira, me diste 2 hijos, los he formado en la fe. Me diste un matrimonio, he amado a mi esposa y le he ayudado a crecer. Me diste una inteligencia mediana, pues he hecho lo mejor posible para que este mundo, tu nombre sea glorificado. He tratado de transmitir valores en mi trabajo, en la empresa, como obrero. He tratado de que tu nombre sea glorificado. Felicidades, siervo bueno y fiel. El problema es el que ha recibido poquito, pero como es flojo, no quiere trabajar. Entierra el talento bajo tierra, entierra las cualidades y atributos que Dios le dio y se la pasa viendo fútbol, se la pasa en el antro, se la pasa de mujeriego, está de flojo, no hace nada. Tal vez nada más le dio un hijo y en lugar de enseñarlo a amar a Dios y a servir a Dios, hizo de su hijo un flojo, un rezongón, uno que no ha hecho nada que valga la pena. Y todavía le echa la culpa a Dios. Como te tuve miedo, escondí el dinero que me diste. Qué palabras tan duras de Dios. Siervo inútil. Ojalá Dios no lo diga de ti. Ojalá Dios no diga que eres un inútil, que tu vida no sirvió para nada. No diga el Señor que tu vida, todas las cualidades, talentos que Dios te dio, los desperdiciaste. ¿Por qué? Porque ese siervo inútil, el Señor lo envía al fuego eterno, donde será el llanto y la desesperación, al infierno. Hermano, no puedes ser un perezoso para Dios. Así te haya dado poco el Señor, de eso poco lo tienes que trabajar para Dios. Eso poco. Hay gente que muy limitada físicamente y lo encuentras en la iglesia orando, intercediendo, ayudando. Gente muy limitada, pero ves cómo a su hijo le va educando a amar a Dios. Gente muy limitada, pero siempre honrado. ¿Cuántos? Tú conoces muchos, que Dios les dio muchas capacidades y verdaderos inútiles, ladrones. Se han robado el dinero de los pobres, se lo han robado. Y a los inútiles, a los que no trabajaron para su Señor, a los que no trabajaron para su gloria, ¿a dónde van a ir? Al infierno, al infierno. Hermano, la pereza es un pecado capital. Decía San Felipe Neri: el reino de los cielos
no se hizo para la gente perezosa. Se hizo para los que trabajamos todos los días para la gloria de Dios. Tú estás llamado a poner todas tus capacidades, todo lo que Dios te dio, trabajo, hijos, matrimonio, inteligencia, tu dinero, todo lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios. Y entonces el Señor te confiará cosas grandes en el reino de los cielos. Pero si eres un flojo, un perezoso, que aquí en nuestra ciudad hay muchísimos, que no quieren trabajar, no quieren estudiar, nada más quieren estar de mantenidos y no trabajan para su Señor, a esos, cuidado, porque si no se ponen a trabajar, les espera la condenación eterna. La pereza, hermanos, la mediocridad es un pecado contra Dios. Dios no te hizo mediocre, Dios no te hizo perezoso. Eres tú el que rechazas glorificar a Dios con tu vida. Y eso puede arruinar el que tú disfrutes del cielo. Y por flojo, por estar viendo películas, por estar viendo el televisor, por estar todo el día en el internet, por estar durmiendo en lugar de trabajar por el Señor, puedes perder la gloria del cielo. Por eso, hermano, ponte a trabajar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.